Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Espero que estén bien de donde quiera que me estén mirando. Y si no están bien, que estén en el proceso de mejorar. Les cuento que entonces yo no quería ir a estudiar matemática pura porque era en Santiago de Cuba. Y menos matemática pura. Como que mucha ciencia y no sé, era algo que no iba conmigo. Entonces vi ahí, él me puso ahí, me dijo que podía escoger cualquier carrera que quisiera, que me iban a crear una plaza en la que yo escogiera. Y yo escogí ingeniería informática. Y empecé a estudiar ingeniería informática en Guantánamo. Es decir, pasé mi primer año y en mi primer año obtuve buenas notas en buen acumulado y pedí cambio de carrera para medicina. Pero todos los cambios de carrera que se hicieron en primer año en mi facultad no los tramitaron hacia la sede de la universidad. Nunca llegaron al secretario porque la carrera tenía un porcentaje de personas que se iban a graduar y no podían dejar que se les fueran para otra carrera. Por lo tanto, los cambios de carrera no los tramitaron. Pero yo no me había enterado de eso, me enteré de eso mucho después. De ahí llegó mi segundo, también en mi primer año de universidad hice las pruebas de ingreso nuevamente por concurso para ver si cogía medicina. Aprobé las 3 pruebas de ingreso, pero ahí no era ya como cuando tú estabas en el pre. Cuando tú estabas en el pre, te cogían el acumulado del pre, de los 3 años del pre, más el acumulado de las 3 pruebas de ingreso, y de ahí podías, pero por concurso no, por concurso solamente eran el acumulado de las 3 pruebas de ingreso y llegaron muy pocas plazas de medicina. Si más no recuerdo, eran 5. Y para coger una carrera de medicina ahí tendría que haber cogido por lo menos 100 en los 3 exámenes de ingreso. No cogí 100, pero fue una buena nota, porque fui y me presenté, fue un impulso eléctrico que me dio y me presenté a las pruebas de ingreso sin estudiar y sin nada, con los conocimientos que tenía del pre. Bueno, les cuento que tampoco obtuve la carrera de medicina por ahí. Entonces decidí seguir estudiando ingeniería informática y en el segundo año volver a pedir el cambio de carrera. Aprobé mi primer año, llegué al segundo año, volví a pedir mi cambio de carrera. Tampoco me lo aprobaron, por la misma razón que no lo aprobaron en primer año. Y bueno, ya así un poco frustrado, un poco deprimido, decidí, ¿cómo se llama esto? Ya mi mamá se había mudado hacia La Habana no, hacia Playa Baracoa, que eso queda en Artemisa. Eso es un municipio de Artemisa que queda en Bauta. Entonces decidí ir para allá para estudiar en la Universidad de Ciencias Informáticas y así aprender un poco más de informática, y ya desistí de ser médico. La vida no quiso que fuera médico, pero bueno. De ahí me mudé hacia La Habana. Cuando me mudé hacia La Habana, empecé mi tercer año en la Universidad de Ciencias Informáticas. Aquí fue un choque de realidad brutal para mí porque el cambio de escuela, el cambio de región, dejar todo lo que conocía atrás, mi provincia, mis amistades, mi abuela, mi papá que vivía cerca de mí y todas esas cosas. Todo lo que conocía se quedó atrás por irme a vivir con mi mamá y tratar de mejorar en la carrera, porque allí en Guantánamo yo sentía que estaba como que estancado en el mismo lugar, como que no avanzaba, como que no aprendía nada.
En fin, vine para acá, pasé el tercer año aquí, aprobé con suerte y sacrificio y mucho estudio. Empecé el cuarto año y cuando empecé el cuarto año llegó la pandemia del COVID. La pandemia del COVID no fue algo tan traumático para mí. Fue traumático para mí en el ver de que no se podía salir ni nada de eso, pero en la zona donde yo estaba, en Playa Baracoa, no era como que estaba tan restringido. Bueno, no podía salir, pero igual no era como que me afectó mucho por estar encerrado. No, eso no me afectó así. Es decir, entonces mi cuarto año de la carrera lo pasé a distancia por el por el sistema que yo tenía, que nosotros accedíamos ahí y hacíamos los cuestionarios, las pruebas y todo eso con un horario, un control y todas esas cosas. En ese tiempo pasé mucho trabajo porque para acceder a la plataforma tenía que conectarse por el celular y el celular que yo tenía en aquel entonces era un celular 2G. Y cada vez que me conectaba, tenía que conectarme por la madrugada para poder hacer los cuestionarios, las pruebas, descargar toda la información y estudiar y todas esas cosas. Ajá. Lo peor que me pasó en la COVID fue un golpe muy duro, que fue que mi abuela se murió. Eso sí fue algo muy, muy mal para mí porque sí me puse mal y entré en depresión porque mi abuela era todo para mí. Y falleció en un momento en el cual yo estaba en otra provincia, que todo estaba, no había transporte entre provincias, no había transporte ni en las mismas provincias había transporte, no se podía salir de la casa por el tema de la pandemia y me dolió mucho. Cuando mi papá me llamó para darme la noticia, que me lo dijo, era de noche y yo me quedé, mi mamá estaba con mi hermano, estaban en aislamiento y yo me quedé así en shock, no hablaba, solo lloraba y me pasé esa noche llorando. Y por la mañana mi padrastro, que se levantó y me vio ahí llorando, me habló y yo no hablaba, no podía hablar, no me salía la voz. Y gracias a un tío que yo tengo, que me llamó, me dijo, yo sé que nadie quería a tu abuela más que tú, estamos en una etapa difícil, es una contingencia, es una pandemia, eres joven, no puedes. Y él logró conectar conmigo y me volvieron las palabras a mí. Pero igualmente eso fue lo peor que me pasó en la pandemia. Decirles también que después de esos años sentí que mi vida estaba estancada, siento como que no he tenido una juventud desde que vino la pandemia, como que mi vida se estancó, como que después que salí de Guantánamo ya no salía a ningún lugar, no tenía así tantas amistades con las que hablar, con las que compartir y esas cosas. Y al llegar nuevo a la Universidad de Ciencias Informáticas tampoco tenía tantos amigos, así como que tan buenos, solamente los compañeros de aula que solamente los veían en el aula. Fuera del aula, nada que ver. De ahí en el año 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, todos esos años pasaron por mí y yo siento como que nada, como que estuve estancado, no sé. Decirles que me gradué después de la pandemia, retomamos los estudios en la universidad, presenciales,
y me gradué de ingeniero en ciencias informáticas.